del mensaje de hoy es la comunidad del Rey. La tierra, como ya hemos aprendido, y lo digo para alguno que estaba desprevenido, no estuvo estos domingos en esta serie de mensajes, la tierra ha sido tomada y ha sido tomada por el reino de la oscuridad. Eso sucedió hace mucho tiempo, antes de que nosotros entráramos en escena. Ese día en el cual Adán decidió creerle más a la serpiente que a Dios. Ese día en el cual Satanás eligió la rebelión en vez de la obediencia. Ese día tomó el cetro que Dios alguna vez le dio a los hombres para gobernar esta tierra y se lo entregaron a Satanás. Y a partir de ese momento, Satanás pasó a ser legítimo gobernante de este mundo. Nosotros le entregamos ese cetro y él, a partir de ese momento, pasó a ser gobernante legítimo de este mundo, hasta que algo sucedió. Y eso que sucedió es que el verdadero y legítimo rey vino a reclamar su trono. Se llamó Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús subió a esa cruz, Él deshizo los errores de Adán. Aquel Adán que no supo ser obediente fue reemplazado por este Jesús de Nazaret, el cual fue obediente y obediente hasta muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra e incluso debajo de la tierra. Y en ese momento y en esa cruz, si alguna vez el príncipe de la potestad del aire tuvo algún derecho legítimo sobre esta tierra, ya no lo tiene, porque el rey legítimo está aquí y él reclama el trono. Faltaban horas para que eso suceda, horas apenas para que Jesús suba a la cruz a reclamar el trono. Y él decidió que esos momentos previos a esa batalla espiritual, pasarla con su grupo de amigos. Ese grupo de amigos era algo más que simplemente un grupo de amigos. Era el grupo de hombres que él había elegido para comenzar el reino. Era el grupo de hombres y mujeres que él había elegido para comenzar su movimiento. Algo que habría de ser el reino de Dios en la tierra, la comunidad del rey. Dice en Lucas 22:14 que cuando llegó la hora y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa, Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora le digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y con ese grupo de muchachos, Jesús habría de comenzar un movimiento que había de transformar la historia de la humanidad para siempre. Ellos serían el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no se hace de poderes políticos ni de geografía humana. El reino de Dios se compone de corazones que han declarado lealtad al verdadero rey. Lo dice así en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y que fueran sacerdotes para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Podría dedicar un sermón entero a explicarte estas dos cosas. El reino de Dios son las personas de Dios. Y número 2, el reino de Dios no es en el más allá. El reino de Dios es en esta tierra. El plan de Dios es reclamar esta tierra y gobernar esta tierra por medio de hombres y mujeres que Él ha elegido desde el origen de la humanidad. Él nos puso en esta tierra, ¿para qué? Para reinar. Y la restitución de todas las cosas, el cumplimiento de los planes de Dios, será el momento en el cual los hijos de Dios gobiernen sobre esta tierra. El evangelio del cual predicamos no es un evangelio de evacuación. A ver, estamos esperando nuestro propio transporte para que nos lleve de aquí y nos lleve a otra parte, al cielo. No. El reino del evangelio que predicamos es un evangelio de transformación. Esta tierra será redimida por la sangre de Jesucristo. El reino de Dios era en ese grupo de personas, ese puñado de personas, que en unos días más, como una semilla que explota, habrían de no ser 12, van a ser 120, no 120, iban a ser 3.000, no iban a ser 3.000, iban a ser 5.000. Pero esas personas habrían de ser el reino de Dios. Y cuando eso suceda, después de la resurrección de Jesucristo,
A esto se lo llamaría con un nombre nuevo, se lo llamaría la iglesia. O, usando el término estricto que usó Jesús, la eclesía de Jesús. La iglesia, la comunidad del Rey, es el reino de Dios en esta tierra. Y uso la palabra eclesía a veces porque lamentablemente cuando yo pronuncio la palabra iglesia, lamentablemente a nuestra mente vienen un montón de ideas que no tienen nada que ver con el concepto original de Jesús, de lo que Él imaginó cuando pensó en una iglesia. A veces nosotros lamentablemente cuando pronunciamos la palabra iglesia pensamos en un edificio, en un lugar donde asistir, en una organización, en protocolos, en instituciones. La iglesia no tiene nada que ver con eso. La iglesia son hombres y mujeres que han declarado su lealtad al Rey y que atraviesan cada rincón de la ciudad y la transforman. La iglesia es una colonia del reino de Dios. Y allí donde están los hijos de Dios, allí está el reino de Dios. Si uno está en un país extranjero y pierde el pasaporte o pierde alguna documentación, lo que va a intentar hacer es buscar una embajada de tu propia tierra donde poder recibir asistencia. Y cuando uno llega a ese lugar, ese territorio en términos geográficos, es territorio argentino, aun cuando estemos en otro país. De alguna manera, la iglesia es la embajada del reino de Dios. Donde quiera que yo esté, en cualquier ciudad donde yo me encuentre, si yo quiero buscar el reino de Dios, tengo que buscar a aquellos que han jurado lealtad al Rey. Y probablemente ellos se encuentren en algún rincón, en algún lugar de la ciudad, donde ellos estén, donde ellos se reúnan, allí está el reino de Dios, allí está la comunidad del Rey. Y donde está la comunidad del Rey, está la autoridad del Rey. La iglesia, la comunidad del Rey, representa la autoridad de Dios en cada lugar, en cada región, en cada ciudad. Por eso la Biblia habla de la iglesia de Jesús en Corinto, de la iglesia de Jesús en Colosas, de la iglesia de Jesús en Filipos. Donde quiera que haya una ciudad, también allí encontramos un grupo de gente que ha jurado lealtad a Jesús y constituyen una embajada del reino de Dios. Y allí está la autoridad de Dios. Jesús dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Esto es la comunidad del Rey. Somos aquellos que hemos jurado, aquellos que hemos prometido lealtad al Rey, extendiendo este reino en cada lugar, en cada barrio, en cada calle, en cada aldea, en cada lugar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la proclamación, la encarnación y la demostración. El reino de Dios existe cuando el cuerpo de Cristo proclama, encarna y demuestra al Rey. Ahora, ¿qué es lo que debemos proclamar, encarnar y demostrar? 3 cosas para que podamos sumergirnos al tema del día de hoy. Su santidad, su poder y su amor. Para eso existe cada embajada del reino de Dios. Para eso existe la comunidad del Rey. Para encarnar su santidad, su poder y su amor. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y eso tiene que ver con la santidad. Firmes en un mismo propósito, y esto tiene que ver con la unidad, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y eso tiene que ver con el poder de Dios, que es el Evangelio. Quiero que lo leas conmigo, léelo conmigo, por favor. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hasta sería bueno que le memoricemos. Vamos a leerlo otra vez, léelo con más intensidad. Dale, léelo conmigo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. Somos testigos de su santidad al vivir una vida diferente. Por eso dice, compórtense de una manera digna del Evangelio. Hay una manera que es indigna del Evangelio. Hay una manera digna del Evangelio. Somos testigos de su poder para cambiar vidas cuando anunciamos el Evangelio. Por eso debemos luchar unánimes por la fe del Evangelio.
Y somos testigos de su amor cuando caminamos en unidad. Por eso leemos recién firmes en un mismo propósito, luchando como unánimes. La iglesia tiene que ser testigo de la santidad de Jesús. Y eso significa una vida diferente, un comportamiento diferente en la vida. ¿Vos te diste cuenta que uno puede identificar a ciertas personas de cuál es su nacionalidad a través de su lenguaje, sus acentos, ¿no? Todo el mundo, cuando yo hablo, todo el mundo se da cuenta de que yo no nací en Mendoza, me lo hacen saber siempre. ¿Y cómo se dan cuenta? Simplemente por mi shh, que ahí aparece a todos lados, ¿no? En vez de la elle del pollo y todas esas cosas. Y uno se da cuenta de una persona de dónde viene de acuerdo a su acento, a veces de acuerdo a su vestimenta, cómo se viste. ¿Por qué? Porque cada nación tiene una cultura. Y el reino de Dios tiene su propia cultura. Y aquellos que pertenecen al reino de Dios no hablan como hablan todos los demás. Hablan de otra manera, se mueven de otra manera y tienen una ética diferente, tienen una cultura diferente. Somos testigos de su poder cuando anunciamos el Evangelio y compartimos el Evangelio con otras personas. Nuestra tarea no es necesariamente hacer del mundo un mejor lugar. Nuestra tarea es hacer que la iglesia sea el mejor lugar. Un lugar de restauración, un lugar de renovación para todas las personas, de aceptación, de compasión. Y somos testigos, por supuesto, del amor de Dios cuando caminamos en unidad. A veces estamos preocupados por nuestro país, estamos preocupados por lo que le pasa a nuestro mundo, estamos preocupados por lo que pasa en nuestras naciones, estamos preocupados por lo que pasa en la sociedad y nos preguntamos qué es lo que podríamos hacer para cambiar las cosas. La verdad es que hay muchas cosas que podríamos hacer para cambiar el mundo, pero lo más importante que podemos hacer para cambiar el mundo es cambiar nosotros. Y es asegurarnos que donde quiera que estemos como iglesia, seamos sal de la tierra. Seamos, y esta es la palabra importante, diferentes. Un lugar donde la justicia, la verdad, el amor, no son un cuento, son una verdad encarnada. Así que lanzamos diciendo esto: la comunidad del Rey, ¿para qué existe? La comunidad del Rey significa para cada ciudad, en cada lugar, dar testimonio de la santidad de Dios, del poder de Dios y de la unidad del pueblo de Dios. Ahora, sin duda que la iglesia es el principal enemigo del reino de la oscuridad. Y por lo tanto, el reino de la oscuridad va a hacer todo lo que pueda hacer para evitar de que la iglesia sea todo lo que tiene que ser. El reino de la oscuridad está en guerra permanente contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer para intentar detenerla? Para intentar anular su propósito. Va a intentar anular su santidad, va a intentar anular su poder y va a intentar anular su amor. El reino de la oscuridad lo va a intentar. ¿Por qué? Porque la iglesia es su principal enemigo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia del reino de la oscuridad? Para anular la santidad de la comunidad del Rey. Para anular el poder de la comunidad del Rey. Para anular la unidad de la comunidad del Rey. Desde el comienzo, uno de los planes más utilizados por el reino de la oscuridad es muy simple. Es infiltrarse, hackear la comunidad del Rey desde adentro, introduciéndose en ella, infiltrándose en ella. Y eso lo vemos desde la hora cero del nacimiento de esto. Recién leíamos hace un momento nada más, cuando Jesús se preparaba con sus discípulos para subir a la cruz. Ahora, mientras Jesús hacía eso, mientras Jesús celebraba lo que habríamos de llamar la Cena del Señor, mientras Él daba la última oración y las últimas instrucciones a sus discípulos para el lanzamiento de su gran sueño llamada la Iglesia, estas cosas sucedían. Juan capítulo 13, versículo 2, dice: aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. En la hora cero, todavía ni siquiera había comenzado la iglesia y Satanás ya utilizaba este plan, infiltrarse. Lucas 22, 3. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús.
Juan 13:27. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. El reino de la oscuridad va a intentar anular el testimonio de la comunidad del rey, infiltrándose. Y de esa manera hacer ¿qué cosa? Número 1, sabotear la santidad. Sabotear la santidad, ¿cómo? Introduciendo el pecado. Para el rey, para nuestro rey, preservar la santidad de su novia es un tema radical. Por eso él oró en Juan capítulo 17, versículo 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y me entrego por ellos, dice el verso 19, como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Si no, hace poquito que estás aquí y todavía no sabes lo que significa la palabra santidad. La palabra santidad significa un estilo de vida completamente diferente. Los hijos de Dios no podemos reproducir la cultura, la conducta, el vocabulario, los procedimientos de aquellas personas que son hijos de desobediencia. Somos llamados a encarnar una cultura completamente diferente, de pureza, en todos los ámbitos de la vida. Y eso se llama santidad. Y la santidad para Dios es fundamental. Por eso el apóstol Pablo habría de escribir en Efesios capítulo 5, versículo 25, que Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa, la purificó con la enseñanza de las buenas noticias y con el agua, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Para Jesús. Y en aquella noche, cuando él oró por sus discípulos, él lo dejó bien claro. La santidad y la pureza de su iglesia era un tema radical, innegociable. Ahora, Satanás, en su guerra por anular la comunidad del rey, va a insistir una y otra vez en sabotear la santidad de la iglesia. ¿Cómo? Infiltrándose por adentro. Y lo vamos a ver apenas días después del nacimiento de la iglesia. Hay un episodio que vamos a leer, se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 1. Este momento ocurre apenas días después de Pentecostés. Apenas días, semanas después que la iglesia había nacido. La iglesia había nacido, tenía semanas de vida nada más. Era joven, inexperta la iglesia en ese momento. Pero estaba viviendo un avivamiento sin precedentes. En cuestión de solamente semanas, esa pequeña comunidad de 120 personas se había transformado en una comunidad de 5.000 personas en el corazón de Jerusalén. Y esto afectaba sin duda los intereses del reino de la oscuridad. Y entonces el reino de la oscuridad se puso en marcha. Todo sucedió a partir de una buena noticia que sucedió dentro de la comunidad de Jerusalén. La comunidad del rey en Jerusalén estaba compuesta de hombres y mujeres que habían jurado su lealtad a Jesús y que vivían una fe intensa, tan intensa que ellos entendían que eran una gran familia, que tenían que ayudarse unos a otros. Y algunas personas, enterándose de que habían hermanos en necesidad, que no tenían para comer, se desprendían de sus bienes y se los daban a los apóstoles para que los utilicen ¿para qué? Para que los utilicen para poder llevar comida a aquellas familias que no tenían para comer. En ese contexto de esa corriente de preciosa generosidad que se había desatado en la comunidad de Jerusalén, aparece un hombre. Ese hombre se llamaba José, proveniente de Chipre, una isla allí ya en el mar Mediterráneo. Y este José hace algo extremadamente generoso. Él vende una propiedad, seguramente una propiedad muy importante, y el producto de la venta de esa propiedad se la entrega a los discípulos. Y los discípulos lo que hacen es utilizarla para distribuirla entre los necesitados de la comunidad. Claro que seguramente cuando la comunidad cristiana del lugar se enteró del gesto de este hombre José de Chipre, se sintieron muy agradecidas por el labor de este hombre, a tal punto que le cambiaron el nombre. Ya no lo llamaron más José, le pusieron un nuevo nombre. ¿El nuevo nombre cuál era? Bernabé, que significa hijo de consolación. Así que este hombre, la gente ya lo miraba por la calle, ya no lo llamaba José. Vos decís, vos sos hijo de consolación. Es como decir, este sí que es un gran tipo. Y de pronto la reputación de este hombre cambió, como cambió su nombre. Probablemente este matrimonio que ahora aparece en escena, se llamaba Ananías y Zafira, este no es el mismo Ananías de la semana pasada, ya te lo expliqué. ¿Vieron lo que pasó con José? ¿Viste, vieja?
Este José donó una propiedad y ahora todo el mundo está hablando bien de él. Hasta le cambiaron el nombre. Ahora todo el mundo lo llama Bernabé. Podríamos hacer lo mismo. Podríamos vender una propiedad y, ¿te imaginas? Nos van a amar. Vieja, hagámoslo. Nos van a querer, nos van a poner una placa de bronce. Yo voy a hacer Bernabé 2 y vos vas a ver Bernabesa vas a hacer. Así que iniciaron ese plan. Vendieron una propiedad, pero con una picardía. No sé si una picardía, pero un detalle. Vendieron la propiedad, pero no entregaron la totalidad del dinero producto de la venta de la propiedad, sino que entregaron una parte. Y dijeron, aquí está todo, cuando en realidad no era todo, era una parte. Es decir, ellos dijeron, quedemos bien con todo el mundo, pero a mitad de precio. Estaba la iglesia recién naciendo, tenía semanas nada más, cuando está pasando este episodio. Ahora, ¿cómo lo relata la Biblia? Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Uno dirá, una chiquilinada, una picardía, una tontería. Sin embargo, no era una chiquilinada, ni era una picardía, ni era un pecadillo, ni era un desliz. Era una infiltración demoníaca. Y los apóstoles, los líderes de la iglesia, lo vieron y se dieron cuenta. Y declararon la palabra que tenían que declarar. Dice que entonces le dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Presta atención al diagnóstico de Pedro. Pedro no considera esto ni una chiquilinada, ni una picardía, ni un desliz, ni un pecadillo, ni una cosa menor que podríamos pasar por alto. Pedro espiritualmente entiende lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que Satanás está tratando de meter sus pezuñas en la comunidad santa del reino de Dios. ¿Por qué permites que Satanás llene tu corazón? ¿Cuál es el plan del reino de la oscuridad? El plan del reino de la oscuridad era mezclar en esa corriente pura de generosidad que estaba sucediendo en esa comunidad el veneno de la hipocresía. ¿Cuál era el plan del reino de la oscuridad? Era mezclar en esa corriente de gente humilde, sometida al veneno de la búsqueda del poder, de la fama y del control humano. Y los líderes de la iglesia lo vieron. Ellos se entendieron claramente porque nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, las cuales operan en las regiones celestes. Ellos lo ven claramente. Pedro se da cuenta que esto no es ni una picardía, ni un pecadillo. No. Esto es una infiltración demoníaca. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Qué curioso, ¿no? La descripción que hace Pedro de Ananías es muy parecida a lo que acabamos de leer con respecto a Judas. Ananías no estaba poseído por el demonio. Quiero que entiendas eso. Son dos condiciones espirituales muy diferentes. Una cosa es estar poseído por el demonio y otra cosa es haber permitido que Satanás llene tu corazón. Si una persona está poseída por un demonio, lo que corresponde hacer es liberarlo, o usando un término más popularmente conocido, exorcizarlo. Eso es lo que hacía Jesús cuando se encontraba con una persona endemoniada. Eso es lo que hacían los apóstoles cuando se encontraban con una persona endemoniada. Lo que hacían es liberarlo, exorcizarlo, si querés utilizar ese término. Pero este Ananías, como Judas, no estaban endemoniados. Estaban en un estado peor que ese. Habían voluntariamente permitido que Satanás tome control de su corazón. La verdad es que es más peligrosa una persona que ha permitido que Satanás llene su corazón que una persona endemoniada. Habitualmente una persona endemoniada se hace daño a sí mismo, se lastima a sí mismo. En cambio, una persona que ha permitido que Satanás llene su corazón hace daño a miles. Así que esto era mucho más peligroso. Continúa Pedro diciendo, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya.
Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Pero dice, vos estás en problemas, Ananías, no porque nos engañaste a nosotros, porque engañaste a Dios. Hay algo que nosotros necesitamos recuperar en este tiempo. Y le digo, nos miramos a todos y nos miramos al espejo. Se llama temor de Dios. A veces funcionamos como si Dios no existiera, sin ser conscientes de que cuando tratamos con las cosas sagradas de su iglesia, no estamos tratando asuntos de hombres, estamos tratando con aquello que más ama el Señor y por lo cual derramó su sangre en la cruz. Ahora quiero que notes la sentencia divina, porque aquí ha ocurrido algo y Dios va a dictaminar sentencia. Y esta es la sentencia divina. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. ¡Wow! ¿No es exagerado esto? Es una picardía, un errorcito. Mintió, ok, ¿quién no miente? Todo el mundo miente. ¿No fue demasiado eso? Analicémoslo. ¿Qué tan grave fue el error? A ver, ¿qué tan grave el error? Bueno, dijo una pequeña mentirita. ¿Quién no miente? A ver, ¿quién no miente aquí? Estamos todos fulminados entonces. Ok, ponele que mintió, no entregó todo, pero entregó algo, por lo menos dio algo. Hay gente que no da nada, este por lo menos dio algo. ¿No podríamos haberlo pasado por alto y decir gracias, todo suma, todo suma, todo suma y nada más? Sin embargo, nuestro análisis humano, porque ese sería nuestro análisis humano, no se corresponde al análisis espiritual. Y esto es importante tener en cuenta. Nosotros somos llamados a movernos en el poder del Espíritu Santo, a operar en el nivel espiritual de las cosas que suceden y no simplemente en el análisis humano de las cosas que suceden. Analizar las cosas desde un punto de vista humano es útil y es necesario, pero muchas veces es insuficiente y a veces incluso es totalmente equivocado. Somos llamados a ver los hechos y la realidad a través de los ojos del Espíritu Santo, en un plano espiritual e invisible. Y en un plano espiritual invisible eso no era ni una picardía, ni un caprichito, ni una mentirita. Era algo grave, extremadamente grave. Y la sentencia de Dios, en este caso, fue la que correspondía a la manera en que Dios vio la situación. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 11, que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. La comunidad del Rey. Somos llamados a defender la santidad de la iglesia, al precio que sea necesario, porque para Dios la santidad de su iglesia es un tema fundamental. ¿Recuerdan lo que leímos? Pase lo que pase, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra ética es fundamental para la misión que cumplimos como comunidad del Rey. Satanás va a intentar anular la santidad de la iglesia infiltrando el pecado. Satanás va a intentar anular la fe y el poder de la iglesia introduciendo la mundanalidad. Hace unas semanas atrás te expliqué qué es el mundo según la Biblia, o el orden mundial, o el sistema mundial de entretenimiento, cultura, economía. Está diseñado para robar la pasión de los hijos de Dios y llevarla a otro lugar. La pasión por placer, la pasión por poseer, la pasión por poder. Ahora, Satanás va a intentar destruir al poder de la iglesia introduciendo la mundanalidad. Juan 17, 18. Aquel día, en aquella cena, Jesús dejó en claro cuál debe ser el enfoque de su comunidad. Dice, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste, toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. El poder de la iglesia
es predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es entender que nuestra máxima prioridad son todos los perdidos. Son aquellos que todavía no han sido alcanzados desde aquí y hasta el fin de la tierra. Ese es el poder de la iglesia. Predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Ahora, Satanás va a intentar introducir algo diferente y lo llamamos la mundanalidad. Y para eso te voy a llevar a otro episodio, también en el libro de Hechos. Bastante bizarro es este episodio, peor que el anterior, te aviso. Involucra a un tipo llamado Simón, que no es Simón Pedro ni el otro Simón que hablábamos. Simón era un nombre muy común en aquel tiempo. Este Simón era un hechicero, este Simón era un mago, un curandero, no sé cómo quiera llamarlo. Y vivía en Samaria. El asunto es que en determinada oportunidad uno de los apóstoles, Felipe, llega a Samaria y predica el Evangelio. Y este Simón, que había sido curandero, hechicero, mago, llamadlo como quieras, se hace cristiano. Y Felipe cree en su testimonio al punto que incluso lo bautiza. Y de esa manera Simón, el que antes había sido curandero, hechicero y todo lo demás, ahora es parte de la comunidad del rey. Y al principio estaba todo bien. De hecho, a Simón le gustaba ir a todas partes con Felipe y verlo a Felipe en acción y ver cómo predicaba Felipe. Felipe era un gran evangelista. Hasta que en un momento a Simón le empezó a picar un bichito. Le digo, che, qué bueno que está esto de la iglesia. Podría ser un buen curro. Casi era argentino, Simón. Podríamos hacer negocio con esto. Entonces, en determinada oportunidad, Pedro llega a Samaria y entonces Simón lo encara a Pedro y le hace una propuesta. Escúchame, Pedro, ¿cuánto te podría dar para que vos me des algo de esa autoridad que vos tenés para poder hacer esto? ¿Cuál es la idea de Simón? La idea de Simón era usar la iglesia para su propio beneficio. Parece ridícula, bizarra, pero cuidadito, porque es demasiado más común de lo que pensás. La iglesia es la única organización que no existe para beneficio de sus miembros, sino que existe para beneficio de todos aquellos que todavía no son sus miembros. Ya lo dijo Jesús. Ustedes tienen que entregar su vida por los que todavía no creen. Ese es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es entender que ser cristiano ya no es vivir para mí mismo, sino vivir para alcanzar uno más para Cristo. Ahora, ¿qué le dijo Pedro? Al oír esto, Pedro le dijo, pobre Pedro, miren los casos que le tocaban, ¿no? Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo. Si crees que el don de Dios puede comprarse, tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone de ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Y ya estaba a punto de caer muerto, Simón. Pero Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y se salvó. No sé, se arrepintió a tiempo y no cayó fulminado. Pero otra vez Satanás intentando infiltrarse, intentando confundir. La iglesia son los seguidores de Jesús, hombres y mujeres que ya no viven para sí mismos, sino viven para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y para lo que Él más ama, que son los perdidos. Desde aquí en la ciudad hasta lo último de la tierra. Y si nosotros vamos a mantenernos como la verdadera comunidad del Rey, no tenemos que permitir que nada nos distraiga y confunda nuestro corazón y nos dirija en la dirección equivocada. Necesitas asegurarte vos en tu corazón, preguntarte, ¿para qué soy parte yo de la iglesia? ¿Soy parte de la iglesia para obtener algo que yo necesito, para un beneficio que yo necesito, para estar yo bien? ¿O voy a ser parte de la iglesia para poder ayudar a otros? La evidencia final de que sos un ciudadano de la comunidad del Rey es que evangelizás y discipulás. ¿Escuchaste lo que dije? Lo voy a decir otra vez porque es algo muy simple pero muy poderoso. La evidencia de que estás correctamente enfocado, de que realmente estás sirviendo al reino de Dios, es que
estás evangelizando y discipulando? Es decir, te hago esta pregunta. En este momento, vos que sos un seguidor de Jesús, en este momento, ¿a quién estás compartiéndole el Evangelio? Y número 2, ¿a quién estás enseñando a leer la Biblia, a orar? ¿A quién estás evangelizando y discipulando? Si no encontrás ningún nombre a quien poder responder, deberías prestar atención porque quizás estás entrando en este problema. Leímos en Filipenses 1:27 que la meta de la iglesia es luchar unánimes por la fe del Evangelio. El reino de la oscuridad va a intentar anular el testimonio de la comunidad del Rey. Y para eso va a intentar sabotear la santidad, introduciendo el pecado, va a intentar sabotear la misión y el poder de la iglesia, introduciendo la mundanalidad. Y en tercer lugar, va a intentar sabotear el amor, introduciendo la división. Y esto estuvo presente desde la hora cero. Jesús ora por la unidad de la iglesia. En Juan capítulo 13, versículo 31 dice así: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Así como te dije que la santidad es fundamental para Dios, así como te dije que la iglesia se mantenga enfocada en el poder del Evangelio es fundamental para Dios, este es el tercer fundamental. Es fundamental que su comunidad, la comunidad del Rey, se mantenga unida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace diferente del reino de la oscuridad. El reino de la oscuridad vive en un estado de permanente rebelión. En cambio, el reino de la luz vivimos en un compromiso y en un pacto de unidad. Él va a orar en Juan 17, versículo 1, que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea. Si no, el mundo ¿cómo va a creer? Que tú me has enviado. El apóstol Pablo había de explicar este concepto de la unidad utilizando una analogía. Él habría de decir: la comunidad del Rey, la eclesía, la iglesia de Jesús, es como un cuerpo. Dice en Romanos 12:5, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ahora, si hay algo que caracteriza a un cuerpo, es que un cuerpo hay armonía, hay unidad. Todo el cuerpo responde a una sola dirección. Todo el cuerpo responde a una sola voluntad. A nadie se le puede ocurrir que de pronto una parte del cuerpo empiece a decir: yo hago lo que quiero, ¿no es cierto? Es medio raro que eso sucediera, ¿no es cierto? Es más, que te acuse de pronto. Algo raro estaría pasando si en un cuerpo humano una parte del cuerpo de pronto pasara a tener una agenda propia o a creer que tiene una entidad propia que no sea diferente del cuerpo. Si eso sucedería, estaría enfermo. Y cuando sucede en el cuerpo de Cristo, significa que ese cuerpo está enfermo. Y lo que necesita ese cuerpo de Cristo es activar las defensas. Activar las defensas para defender la unidad. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y si aquí dice esfuércense, es porque está claro, y en esta misma carta de Efesios nos va a hablar de la lucha espiritual y de la armadura espiritual, porque Satanás y el reino de la oscuridad va a estar intentando una y otra vez desarticular la unidad de la iglesia. El punto es este, y quiero que lo entiendas bien. La unidad de la iglesia es más importante que tu bienestar. La unidad de la iglesia es más importante incluso que tus sabias razones y tus justas causas, o mis justas causas. Y te lo voy a explicar con una historia que le conté a los líderes de comunidad hace unas semanas atrás, que nunca les conté a ustedes. Hace un tiempo atrás les conté de mi primera experiencia como pastor principal de una iglesia. Pero antes de esa experiencia ministerial, junto con mi esposa Liliana, tuvimos otra experiencia ministerial muy linda. No como pastores responsables de toda una iglesia, sino como parte de un equipo pastoral. Era un equipo pastoral en una iglesia del Gran Buenos Aires. Era un equipo pastoral formado de 4 pastores, los 2 pastores principales y luego Liliana y yo. Liliana era la pastora de adoración y yo era el pastor de jóvenes.
Porque aunque tú no lo creas, yo fui joven también alguna vez. Y fue una experiencia ministerial maravillosa. ¿A qué me refiero? Amamos a esa gente. Amamos lo que hacíamos en ese lugar. Amamos a nuestros pastores, éramos amigos de nuestros pastores. Siempre vamos a recordar aquel tiempo sirviendo en esa iglesia como un tiempo maravilloso, precioso. Pero algo pasó. En cierta oportunidad, los pastores principales se enamoraron de una nueva moda que había empezado a surgir en aquel tiempo entre las iglesias. Había llegado un predicador de otro país con una nueva moda, una nueva serie de prácticas, y los pastores principales estaban hiper convencidos de que eso es lo que la iglesia debería adoptar. Ahora, Lili y yo, meditando, no estábamos convencidos de que eso ni fuera bueno para la iglesia, e incluso dudamos seriamente de que Dios aprobara ese tipo de prácticas. Así que teníamos una gran discrepancia ¿con quiénes? Con nuestro propio equipo pastoral, con los pastores principales de la iglesia. Y claro, empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, orar. Y decirle, Dios, a ver, revelá qué está pasando. Revelá cuál es el futuro que vos tenés para esta congregación y en todo caso si nosotros somos parte de ese futuro o no. Lo que sucedió a continuación es que estos pastores, los pastores principales de la iglesia, aún sabiendo que nosotros no estábamos de acuerdo, introdujeron estas nuevas prácticas dentro de la vida de la iglesia. Y en ese momento nosotros entendimos que esa era la respuesta a nuestras oraciones. La gente preguntaba, la gente dentro de la congregación preguntaba, che, ¿qué piensan acerca de estas nuevas prácticas que ahora se han introducido en la iglesia? Y Liliana y yo no decíamos una sola palabra. Lo único que hicimos es encontrarnos con nuestros amigos pastores y abrirles nuestro corazón y decirles, miren, Dios les ha mostrado que ustedes vayan para allá y nosotros sentimos que esa no es la dirección en la cual Dios nos está diciendo que hay que ir. Queremos ser honestos con ustedes. No creemos que esto sea correcto, ni incluso que sea bueno para la iglesia. Ellos, así que les decimos, esta es nuestra decisión. Entendemos que vamos a partir, vamos a irnos. Los pastores nos querían mucho, éramos amigos, somos amigos de ellos. Y nos rogaron que nos quedáramos, nos rogaron mucho que nos quedáramos. Pero en un momento de la conversación les dijimos, miren muchachos, esto es así. Ustedes piensan A y nosotros pensamos B. La gente pregunta. Y ustedes le van a preguntar a ustedes, van a decir A, no van a preguntar a nosotros, y nosotros podemos menos que decir la verdad de lo que creemos y vamos a decir B. Y sin desearlo vamos a producir ¿qué cosa? Una división. Dios nos libre de ser participantes de algo así. Así que nosotros lo que vamos a hacer simplemente es irnos en silencio y así fue. Hicimos nuestras valijas y dejamos atrás esa gente que amamos tanto, esos ministerios por los cuales tanta energía pusimos y esos pastores que fueron y siguen siendo nuestros amigos. Ahora, cuando yo te cuento esta historia, y cuando yo conté esta historia en otros tiempos, algunos decían, bueno, pero me parece que no está bien lo que hicieron. Ustedes, si estaban convencidos de que tenían la verdad y que estaban en lo correcto, ustedes deberían haberse quedado en ese lugar y luchar por, de alguna manera, imponer la verdad. ¿No es eso lo que deberían haber hecho? Otros argumentarán, a mí me parece que no es justo. No es justo que ustedes tengan que perder todo, irse con las manos vacías, irse así en silencio. A mí me parece que no es justo eso. Si ustedes tienen la razón, ¿no tendrían que haberse quedado en el lugar y haber luchado por imponer lo que ustedes piensan? Y quiero que me escuches muy bien, porque eso lo entendimos en aquel momento, hace 30 años atrás, y lo entendemos hoy. La respuesta es no. Porque la unidad de la iglesia es más importante que mis sabias razones. ¿Ok? Yo estaba súper convencido de tener la razón. ¿Pero tengo la razón? ¿Realmente soy dueño de la verdad? Ya la semana pasada vimos cómo el fanatismo puede cegar, lo vimos a Saulo iniciando una campaña, una lucha
una causa en nombre de Dios que Dios no aprobaba en absoluto. ¿Cómo estar tan seguro de que uno realmente tiene la razón? Lo segundo por lo cual no, de ninguna manera, es porque nosotros no éramos la autoridad espiritual de esa iglesia. La autoridad espiritual de esa iglesia eran nuestros amigos pastores. Ellos iban a tener que darle cuentas a Dios de sus decisiones. Era el Espíritu Santo de Dios con ellos, que en todo caso, si algo que había que corregir, Él lo iba a hacer, y no nosotros. Así que decidimos actuar así, se llama lealtad. Simplemente nos fuimos. Ahora, yo estoy convencido de que por haber actuado así, Dios me bendijo el resto de toda mi vida. Alguien dirá, no es justo lo que les pasó. Puede ser que no sea justo, pero Dios es justo. Y Dios a lo largo de los años siguientes nos dio muchísimo más. En algún sentido quizás no estaría aquí con ustedes si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento de la vida. Y quiero decirles algo más. Esa iglesia hoy en día es una de las iglesias más bendecidas del país. Dios es el Señor de la iglesia. Y para Dios, la unidad de la iglesia es más importante que nuestras sabias razones. ¿Por qué? Porque Satanás viene jugando un jueguito hace mucho tiempo. Es uno que todos conocemos. ¿Cómo se llama? Se llama divide y reinarás. Por eso Dios es terminante con este asunto. Dice en Tito capítulo 3, versículo 10. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. No es la clase de texto que yo leo los domingos, ¿no? Pero está en la Biblia. Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ello. Necesitamos, como iglesia de la Alameda, defender la santidad de nuestra iglesia. Defender la misión de nuestra iglesia y defender la unidad de nuestra iglesia. ¿Cómo estar alerta? ¿Cómo estar seguro de que esto nunca nos suceda? Probablemente una de las mejores maneras, y yo les predico mucho acerca de esto, es tener bien en claro qué es una verdadera iglesia. Porque nuestro problema es que muchas veces tenemos un concepto acerca de la que es la iglesia totalmente distorsionado. Yo lo he tratado de resumir en esta frase. Una iglesia local la compone la gente que Dios ha unido, la visión que Dios le ha dado y los une, y los pastores que Dios ha puesto para conducirla. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la gente, es la visión que los une, los pastores que Dios les ha dado. Unirme a una iglesia local, sea esta cualquiera, es una decisión voluntaria. La semana que viene, el domingo que viene a las 17 horas, vamos a hacer una charla de bienvenida a nuevos miembros. ¿Y qué vamos a hacer en esa charla? Lo que venimos haciendo hace 15 años. ¿Qué hago yo en esa charla? ¿Qué hacemos los pastores en esa charla de bienvenida a los nuevos miembros? Les contamos quién es nuestra gente, les contamos cuál es nuestra visión y les presentamos a nuestros pastores. Dedicamos dos horas a hacer esto. 2 horas a solamente explicarles quién es nuestra gente, cuál es nuestra visión y quiénes son nuestros pastores. Y cuando termina esa charla yo hago una pregunta un poquito graciosa o no, y yo le digo, bueno, después de escuchar todo lo que les dije, ¿todavía quieren ser miembros de esta iglesia? Y la verdad es que la mayor parte de la gente dice sí, si llegaron a esos lugares pues ya están jugados totalmente, ¿no? Pero muchas veces hay gente que dice, no, ahora que escuché bien, mejor la respuesta es no. Y está bien. Hay una iglesia para cada cristiano y un cristiano para cada iglesia. Mi tarea como pastor no es lograr que todas las personas se hagan miembros de esta iglesia a toda costa. No. Mi tarea como tu pastor es ayudarte a encontrar tu lugar en el mundo. Ese lugar donde vas a poder brillar. Y puede ser aquí o puede ser en otra parte. Cada iglesia en esta ciudad es maravillosa. Y Dios las ama intensamente a todas. Ahora, si vos estás en una congregación y sentís que no te podés vincular con la gente que está ahí. Si vos estás en una congregación y sentís que no estás de acuerdo con la visión que mueve esa iglesia. Si vos estás en una congregación y no tenés confianza con los pastores que Dios ha puesto en esa iglesia,
deberías repreguntarte si ese es tu lugar en el mundo. Y a lo mejor estás preguntándote, lo que pasa es que no sé si debería irme o no. Y yo diría, a lo mejor ya te fuiste, porque tu corazón ya no está, porque tu corazón ya está en otra parte. Unirte a una iglesia local, es adoptar a esa gente como mi familia, a esa visión como mi causa y a esos pastores como mi autoridad en mi vida. Eso es ser parte de una iglesia, es abrazar a la gente, es amar la visión de esa iglesia y poder entender cómo esos pastores que Dios ha puesto allí adelante son las personas que Dios ha puesto para alimentarte espiritualmente. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Por eso de esto se trata ser iglesia. Número 1, amar a la gente. Hay gente que dice, yo amo a mi iglesia, yo amo a mi iglesia. Y en realidad cuando vos prestás atención lo que está diciendo, yo amo un edificio. No a la iglesia es la gente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando le hago esta pregunta, le digo, ¿por qué no vas a un grupo pequeño? Vos que decís que amás la iglesia. ¿Y por qué no encuentro a nadie con quien llevarme bien? En realidad estás encariñado con una dirección dentro de la ciudad. Estás encariñado con un edificio o algo así. No hagas esa tontería. La iglesia no son los edificios. No te encariñes con los edificios. Cuando yo era adolescente, mi pastor, el que me bautizó, que fue pastor de esta iglesia en la década de los 60, don Miguel Volati, me pidió una tarea. Y esta tarea era pintar unas letras en el atrio del edificio de la iglesia. Yo era bueno, todavía soy bueno haciendo caligrafía y letras, así que él me compró la pintura, me puso la escalera y me pidió que yo escriba un texto de la Biblia allí en la entrada para que todos los que entren lo puedan leer. Esto es casa de oración y puerta del cielo. Estuve toda una tarde pintando letrita por letrita, letrita por letrita. Y cuando terminé, yo lo miré y dije, esto es una obra de arte. Ahora, ¿qué pasó? A los pocos años, pero muy pocos años, todo ese viejo edificio tuvo que ser derrumbado para construir un nuevo edificio. Y con ese derrumbe se fue mi obra de arte. No te encariñes a los edificios, porque la iglesia no son los edificios. La iglesia son las personas. Amá a la gente. Conocé y sumate a la visión de esa iglesia. Hace ya 15 años atrás, en diciembre del año 2003, cuando esta congregación estaba considerando si yo era o no la persona para conducir el futuro de esta iglesia, yo les prediqué un mensaje que fue tan largo que necesité el culto de la mañana y de la noche para hacerlo, en el cual les dije claramente cuál es la visión que Dios ha puesto en mi corazón. Una iglesia enfocada en los perdidos, una iglesia que manifieste la presencia de Dios, una iglesia que sea una verdadera familia, una iglesia de discípulos que están creciendo en madurez, una iglesia que sea un ejército de voluntarios. Y ese día Dios mostró y les mostró a todos ustedes que eso es lo que Dios quería para este futuro. Y de hecho lo pusimos por escrito y eso pasó a ser la visión de la iglesia de la Alameda. Y esa es la razón por la cual estuvimos trabajando estos 15 años y vamos a trabajar los próximos 15 años. Porque esa es la visión que Dios nos ha dado. Dice en 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Presta atención que la unidad no es el amontonamiento. La unidad es tener una misma manera de pensar, un mismo propósito, una misma visión. Confía en tus pastores. Dios puso a los pastores para ayudarte a crecer. Pero eso sería imposible si no confías en ellos. Hay gente que no confía en nadie. Hay gente que en los últimos 10, 15 años no ha participado en ningún retiro espiritual, no ha hecho ningún discipulado, no ha dado cuentas a nadie de su vida, no ha hecho nada para crecer espiritualmente. Y cuando me pregunto por qué pasa esto, muchas veces es por esto, es porque no confías en nadie. Y una clave para dejar que te pastoreen es confiar. Si no confías, ¿cómo te pueden pastorear? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, ahora bien, Cristo dio pastores y maestros, y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios
hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe, en nuestra fe. Entonces, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Desde el comienzo de este sueño de Jesús llamado la Iglesia, la comunidad del Rey, la Iglesia ha estado bajo ataque. Satanás sabe que su principal enemigo es la Iglesia, la verdadera comunidad de aquellos que han prometido lealtad al Rey. Y va a intentar anularla, infiltrándose, infiltrando el pecado y así destruir su santidad, infiltrando la mundanalidad y de esa manera anular su misión y su poder, infiltrando la división y de esa manera anulando su unidad y el amor que los une. Jesús sabía en esa noche, en esa mesa, que todo eso iba a pasar. Jesús podía ver el futuro, podía ver todo lo que iba a pasar en las próximas semanas con ese puñado de muchachos y las batallas que iban a tener que enfrentar. Jesús podía ver el futuro y ver el futuro de su iglesia en estos 2000 años. Jesús podía ver el futuro y ver la historia de esta iglesia y saber que ese sueño que él tenía, que es la comunidad del Rey, iba a estar en cada ciudad, en cada generación y en cada momento siendo atacada, llena de trampas para tratar de anular lo que él quiso. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda? A Jesús se le ocurrió hacer algo. A Jesús se le ocurrió hacer un pacto. Dice la Biblia en Lucas 22, 19, que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, luego lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Versículo 20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y Jesús entendió que una buena manera de que su iglesia se mantenga despierta, atenta, no caiga, era este pacto. Y este pacto debería ser recordado una y otra vez. Y cada vez que su comunidad se reúne alrededor de la mesa, es para recordar quiénes somos y lo que está en juego. ¿Quiénes somos y lo que está en juego? Vamos a orar. Querido Señor, hace 2000 años vos pusiste en marcha esta aventura maravillosa llamada tu iglesia. Y desde la hora cero sabías que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde la hora cero supiste que tu sueño maravilloso habría de estar en peligro siempre. Por eso desde la hora cero nos invitaste a un pacto. Y derramaste tu sangre en la cruz para ese pacto. Hoy, los que estamos aquí, prometemos lealtad a tu corazón. Prometemos lealtad al corazón de nuestro Rey. Prometemos ser la iglesia que vos soñaste, pura y sin mancha, generosa, misionera, unida contra los errores y a pesar de los errores, de nuestras fallas humanas, de nuestras torpezas. Señor Jesús, queremos acercarnos ahora a tu mesa
para renovar el pacto. En el nombre de Jesús. Amén.